Hace un tiempo, no mucho, recibí la carta de una persona que se lamentaba de que había pocos sacerdotes que supieran unir los aspectos psicológicos a los espirituales. Y sería útil, decía, porque los aspectos psicológicos pueden inundar la vida espiritual quitando la alegría y la paz. Y porque, añadía, tantas veces hacemos lo contrario de lo que pensamos que es justo. Estas dos ideas reflejan, en mi opinión, aspectos importantes de la relación psique-espíritu. Las dificultades psicológicas pueden estorbar a las manifestaciones del espíritu, pueden quitar la alegría y la paz, pero también las faltas de coherencia o decisiones voluntarias que arraigan en la esfera espiritual pueden comprometer los procesos psicológicos. Esto nos plantea la pregunta: ¿cuándo se necesita un médico, un psicólogo o un sacerdote? Intentaré dar algunas nociones útiles. Comienzo con una premisa. El ser humano es una unidad de tres dimensiones: cuerpo, psique y espíritu. En esta tripartición, que es compatible perfectamente con la clásica composición de cuerpo y alma sustancial, el cuerpo es lo orgánico, lo material. La psique tiene una parte inmaterial y es menos evidente. Está muy unida a lo corpóreo. Incluye la afectividad, emociones, sentimientos, pasiones. Incluye también los procesos mentales, las reacciones afectivas y toda esa dinámica consciente e inconsciente. Los pensamientos, tantas disposiciones de nuestro modo de funcionar psíquico que pasan en un momento de la conciencia al inconsciente. El espíritu, en cambio, sería lo más inmaterial y lo que mantiene la unidad del conjunto. Ahora, una grieta en cualquiera de estas dimensiones, física, psíquica o espiritual, puede hacer que se caiga la estructura entera. Es fácil entenderlo con las enfermedades orgánicas. Una dolencia grave afecta a toda la persona y puede tener repercusiones psíquicas como la ansiedad o la depresión. Una persona que está enferma de un tumor o una enfermedad grave puede tener estas manifestaciones. Las grietas psíquicas, por su parte, como un complejo de culpa obsesivo o una impulsividad exagerada, también afectan todo, incluso los aspectos espirituales, la relación con los demás o la relación con Dios. Pero una fisura espiritual también es importante. Un problema de conciencia, una culpa verdadera, puede provocar malestar psicológico y físico. El sufrimiento, en todos los casos, es similar. La angustia, el agobio, la pena o el desconcierto que padece una persona con depresión pueden ser iguales a las que de quien no encuentra el sentido de su vida o de quien solo piensa en sí mismo y cómo obtener el placer. O quizá sean estos problemas, estos últimos problemas que llamaríamos espirituales, la causa de las molestias psíquicas. En algunos casos, claro, la distinción entre algo médico o espiritual es muy sencilla, como cuando alguien tiene un dolor de estómago o padece un delirio, una alteración del pensamiento importante. En otros casos es muy compleja la distinción o imposible. Además, en muchas ocasiones son útiles tanto el médico, que afrontará las enfermedades propiamente dichas, el psicólogo, que ayudará a descubrir y superar conflictos, a conocer posibles pensamientos distorsionados, y el sacerdote, que mostrará a Cristo como modelo y será instrumento para que la persona reciba la gracia de Dios. No existen en estas actividades recetas siempre eficaces, pues cada persona es única e irrepetible. En el libro Madurez Psicológica y Espiritual he intentado dar sugerencias prácticas para afrontar distintas situaciones, personalidades con factores de riesgo, cómo conocer
los síntomas psíquicos y muchas otras cosas. Pero muy resumidamente diría que lo primero ante alguien que pide consejo es intentar comprender cuál es el problema, ir a la raíz de fondo, ir al eslabón perdido en todo el cuadro que tenemos delante. Tantas veces ese eslabón perdido puede ser una mala idea de nosotros mismos, considerarnos inútiles, o sucesos pasados que atormentan todavía, la incapacidad de perdonar. Ahora, si a pesar de todo no se consigue con rapidez llegar a las causas del sufrimiento, descifrarlas y aliviar las molestias, será más importante pedir ayuda a un especialista y dejarse guiar. Si hay síntomas como desgana, exceso de nerviosismo, que se prolongan, ¿no?, por semanas, a pesar de seguir los consejos de un sacerdote o de un director espiritual, puede ser prudente la consulta a un médico o psicólogo. Es clave en todo, cuando estamos delante de una persona que nos pide ayuda y tenemos dudas, valorar los aspectos del modo de ser para determinar si son normales, si se pueden afrontar como defectos sin más, o si hay en cambio un trastorno de personalidad, algo que va más allá de un defecto, que requiere un especialista, como podría ser necesario ante un perfeccionismo muy exagerado, escrúpulos, que suelen ser normales en algunas situaciones, pero también pueden ser patológicos cuando no desaparecen, obsesiones, impulsividad o emotividad incontrolable, mucha susceptibilidad, celos, irresponsabilidad llamativa o actividades muy nocivas como abuso de sustancia o alcohol o excentricidades que nos llaman la atención, ¿no? El punto, de todos modos, que divide lo normal de lo patológico en la personalidad no es algo neto, ¿no? Sirve considerar que un rasgo es más anormal cuando la persona sufre y hace sufrir, por su modo de ser o por las consecuencias, como ya afirmó el psiquiatra alemán Kurt Schneider. Ayuda a tener esto en la cabeza. Sufre y hace sufrir. También para convencer a alguien de que vaya al médico, de que lo necesita, de que le puede ayudar. Porque muchas veces las personas que tienen problemas de personalidad no lo reconocen ellas mismas. Entonces, mira, estás sufriendo y hace sufrir. Puede ser un empujón sano que le ayuda a recuperar la salud. Ante la duda, un buen médico o psicólogo conviene que sepa orientar a su paciente hacia un sacerdote, y conviene también que un sacerdote o director espiritual sepan orientar en algunos casos hacia un profesional de la salud. Una vez vino a verme una persona a la que el médico le había dicho: lo suyo parece un problema de conciencia moral. Y más de alguna vez he experimentado el bien que un comentario de este estilo puede hacer. Por supuesto, si corresponde a la realidad. Y para que corresponda a la realidad hay que saber, hay que estudiar. Para hacer un comentario así, es muy útil que los médicos y psicólogos sepan, por ejemplo, distinguir lo que es un sentimiento de culpa patológico de un sentimiento de culpa bueno y reparador. Un sentimiento de culpa humano, fruto del arrepentimiento por haber hecho algo mal. Otra cara de la moneda es lo que también he comprobado en mi labor sacerdotal, ¿no? Los beneficios de afrontar abiertamente algunos aspectos no directamente espirituales. Al decir, por ejemplo, a alguien extremadamente ansioso, con tendencia marcada al pesimismo: mira, lo que te pasa tiene seguramente muchas causas, pero te beneficiarás de un apoyo psicológico, o al menos duerme mejor, haz ejercicio regularmente. A veces se ha añadido como una especie de receta: mira, sonríe 3 veces al día, que viene muy bien. Pienso que un conocimiento profundo del ser humano implica saber psicología, sin necesidad de ser psicólogos. Será la ciencia de un buen padre o madre de familia. Y esto por motivos prácticos. Con frecuencia, quien padece sentimientos de culpa patológicos o se adentra en la desesperación o la angustia,
no acudirá en primer lugar a un médico o a un psicólogo, sino a un amigo, a un profesor, a un sacerdote. De aquí la importancia de estar preparado y saber encauzar, si el caso lo requiere, hacia otro tipo de ayuda. El sacerdote, en todo esto, está llamado a mostrar, a pesar de sus limitaciones personales, el rostro misericordioso de Cristo. Todos se beneficiarán de su consejo y en especial de los sacramentos. La confesión de nuestras culpas, pedir perdón y recibirlo explícitamente en nombre de Dios es un gran estabilizador de la personalidad. Pero como he dicho antes, hay muchos factores que pueden alterar la salud y en la duda será conveniente el recurso a un profesional de este campo. Y estos profesionales, a su vez, es bueno que tengan algunas nociones de la vida espiritual, sepan algo de la religión de sus pacientes, de su modo de relacionarse con el que consideran su creador, etc. Para detectar cuándo será útil sugerir quizá una ayuda en ese terreno. Las conclusiones que podemos sacar de este tema son: el médico, el psicólogo o el sacerdote están en relación con un semejante, con alguien como ellos, al que deben tratar con respeto y afecto, buscando en todo su bien. Los profesionales de la salud no pueden dejar de lado la dimensión espiritual y los sacerdotes no pueden dejar completamente de lado los aspectos psicológicos y fisiológicos, aunque no serán ellos los que los traten, porque tienen delante espíritus con carne y hueso. Cuando era estudiante de medicina, escuché a un profesor decir: tú no curas una herida, curas a una persona. Un buen profesional estará atento a los aspectos espirituales que diferencian a su paciente del paciente de un veterinario. Es decir, tendrán presente sus miedos, sus sentimientos de culpa, su relación con otros seres humanos. Y el enfermo, si es creyente, puede pedir la cercanía de un sacerdote o ministro de confesión religiosa y es bueno acceder a dársela. El tema del sentido de la vida y del sufrimiento puede surgir, y de hecho surge con naturalidad, en muchas relaciones interpersonales. ¿Y cuánto sirve a todas las personas poder hablar de estos temas? Gracias.